Nos acompaña el día de hoy Carla Chini desde provincia de Misiones, Argentina, eh, periodista de sitio allí. Entonces, pues Carla, bienvenida a este espacio y nuevamente para que te presentes con nuestra audiencia aquí en los micrófonos de Periodismo en Red. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias, David. Es un gusto conocerte, volver a charlar contigo. La verdad es que yo soy periodista y comunicadora, trabajo acá en dos medios importantes, que es el Canal 12, que es el medio público, y el canal privado, que tiene que ver con Multimedio Norte Misionero. Y bueno, así como vos, ¿no? Estamos en contacto con la actualidad y nos conocimos por justamente capacitándonos, como decía ayer. Así que es un gusto poder conversar y, bueno, llevar alguna información que sea necesaria para todo Colombia. Con la ley Omnibus desde Argentina por el presidente Milei. Yo enfatizaba precisamente en la pregunta allí en la plataforma de Instagram sobre la situación actual en Argentina. Entonces, pues arranquemos ahí, Carla, cómo se está gestando allí las diferentes problemáticas en la Argentina, ¿no? Precisamente en provincia de Misiones, precisamente en Buenos Aires, ¿cómo está la situación allí? Sí, el país viene en una situación complicada ya desde el año pasado, digamos. O sea, el país viene complicado hace varios años, pero eh, este año, digamos, a fines de año, bueno, la situación económica quizás empezó a complicarse un poco más. Eh, Tuvimos un gobierno de Alberto Fernández donde, bueno, que yo en lo personal destaco que le tocó vivir una pandemia, que es algo que por ahí al pasar la pandemia solemos querer olvidarnos, y yo suelo volver a eso, digamos, que es una pandemia que nos atacó al mundo, y que la verdad que hay países que la pasaron peor, hay países que la pasaron mejor, y que hubo un trabajo, en este caso del gobierno de Alberto Fernández, cuyo gobierno anterior, que fue el de Mauricio Macri, redujo de ministerio a secretaría lo que es salud pública. Entonces tuvo que remar con esa situación, y volver a trabajar, digamos, ¿no? Empezar de cero con lo que es salud pública, lo cual para mí es un mérito importante, más allá de grandes errores que tuvo, errores de comunicación fundamentales que tuvo y de cuestiones que hizo en pandemia. Me parece que hay que destacar que cualquier gobernante ha pasado eso. Una pandemia que nos dejó en una situación económica complicada, ya que, como habrá pasado ahí también, se cerraron lugares, se perdieron fuentes de trabajo, o sea que la situación económica no venía bien, y en estos últimos meses se profundizó justamente. Ayer estaba leyendo que el ministro de Economía actual, que es Caputo, reconoció que entre diciembre y enero se incrementó un 5% más la cantidad de pobres en Argentina, con la devaluación que se tomó con este nuevo gobierno de Javier Milei, llegando a tener más del 50% de pobres y un 60% de jóvenes pobres en el país, lo cual te estoy hablando de un número muy alto, muy triste, y lo que habla de una situación, bueno, de recesión, si se quiere, importante que estamos viviendo, de la situación económica eh, tremenda que por la que estamos viviendo. Y fíjate que el presidente Javier Milei, que arranca ahora su mandato en diciembre con esta ley, que, bueno, yo decía, una ley ómnibus es una posibilidad que tiene cualquier presidente de llevar adelante como varias normas juntas cuando asume, ¿no? Como para poder reformar algunas cuestiones importantes. Lo que pasa que en este caso son 664 artículos que modifican más de 350 leyes, cuestión que los expresidentes antes lo han hecho entre 70 y 80 artículos, modificando algunas cuestiones, pero no la gran cantidad de cuestiones y temas que abarca esta ley, que son los puntos y bases para la libertad de los argentinos, la denomina el presidente,
Entonces, bueno, en este panorama económico, y fíjate que es un paquete que ayer vos me decías al final de la charla, es un paquete de medidas económicas, es tan grande y abarca tantos temas sociales y tantos temas sensibles, que si bien la economía es fundamental para el desarrollo de la sociedad, yo hasta me olvidaba que era una ley pensada para mejorar nuestra economía, ¿no? Bueno, y en este último tiempo ha pasado que esta división, que creo que se llegó a escuchar, que ya viene desde el 2015, la Argentina viene bien dividida desde el 2015 entre los que apoyan por ahí a Juntos por el Cambio, donde también se encuentran los del PRO, que tiene que ver con el partido del expresidente Mauricio Macri, los candidatos a presidente Patricia Bullrich y Horacio Larreta, y por el otro lado se encuentran quienes están acompañando, defendiendo al peronismo kirchnerismo, porque kirchnerismo no, que viene de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces hay una división clara, digamos, que se viene dando, y también se puso de manifiesto en estas elecciones pasadas, del año pasado, donde tuvimos 4 periodos de elecciones, tuvimos PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde se eligió entre 2 candidatos del PRO, Juntos por el Cambio, y el señor Milei, y uno de que continuaría Alberto Fernández, que era Sergio Massa, que era el ministro de Economía. Entonces, bueno, en eso, al pasar a la balotaje, al quedar afuera Juntos por el Cambio, las personas que acompañaban quizás a este partido se volcaron a apoyar a Milei. Por lo tanto, Milei gana con casi un 65% de votos, ¿no? De la población, lo cual indica que o sea, es un número muy alto, es un número que hace muchísimos años no se veía en Argentina, y, y requiere, digo yo, desde la comunicación, mantener el mayor de los respetos y tratar de generar y llevar mucha paz, que es algo que nos está faltando en el mundo y a los argentinos, como para tratar de respetar. Si bien este número de electores se ha reducido en cuanto a la imagen, ya el porcentaje que acompaña a su imagen o a su gestión ha descendido a un 45% debido a las primeras medidas. Hay una división importante, se sigue marcando, y sobre todo porque el paquete de medidas son muy sociales, afectaban directamente a las jubilaciones, afectaban a todo lo que son los colectivos culturales, y esto se vio reflejado en los 3 días de sesión que fueron la semana pasada, donde varios grupos de personas se manifestaron en contra a que se vote esa ley. Lo hicieron frente al Congreso en Buenos Aires y también en las provincias, donde hubo grupos menores, quizás más en las provincias más grandes, pero también hubo directivas desde Nación de que los trabajadores del Estado no podían salir a quejarse o a manifestarse debido a que se le iba a descontar el sueldo, digamos, ¿no? Así que hubo una contención, si se quiere, desde ahí en cuanto al número de personas, pero sí hubo una manifestación. Y sí hubo represión. El gobierno, de la mano de la ministra Bullrich, había avisado que se iba a suspender o a reprimir cualquier tipo de manifestación en contra. Hubo, y contaba yo ayer que hasta ayer había 31 de personas detenidas, entre los que estaban periodistas y fotógrafos, ¿no? Que estaban trabajando, como decimos siempre, haciendo su trabajo, cumpliendo el de cobertura, que fueron, digamos, metidos en la misma bolsa de personas manifestantes y demás, lo cual claramente no estamos de acuerdo, no, para nada, con ningún tipo de represión, y es algo que se tuvo que volver un poco atrás en cuanto a retirar estos artículos. El de los 664 artículos, el presidente lograron los diputados quitar 170, y en uno de estos se hablaba de un paquete importante de seguridad, donde en principio
no se permitía que más de 3 personas se reúnan a manifestarse, hablando de penas de prisión y alguna cuestión más como prisión por 5 años, si alguien se manifiesta en la vía pública con algún elemento. También se habla de darle más poder a la policía, ¿no? Que no solo en caso de vida o muerte propia y de alguien puedan usar sus armas, sino que puedan hacerlo en todo momento. Un capítulo muy importante de seguridad en que está metido esto en esta ley, ¿no? Entonces la cosa no está sencilla, no está fácil, como dicen acá en Misiones, porque hay muchas cuestiones involucradas y muchas personas afectadas, claramente. Así que no estuvo bueno. Hoy, ahora en un rato, comienza el tratamiento de los puntos, punto por punto, estos puntos de los 170 que están siendo criticados y algunos más por los diputados, ¿no? Así que veremos cómo sigue esto. Esperemos que haya paz, que no haya violencia, ¿no? Que no haya de ni un lado ni del otro agresión para poder cuidar a todos, ¿no? Pero está bastante complejo porque el ambiente y la situación económica está difícil, entonces ante esto la violencia social se complica en las calles. Claro que sí, Carla. Yo quería precisar, incluso lo enfaticé también en nuestro en vivo ayer, con el tema de la privatización de diferentes empresas, ¿no? Y incluyendo un medio de comunicación y una petrolera. ¿Cómo se ve este panorama en cuanto a este tema de privatización? Si de algún modo se pone en jaque, perdón, la democracia allí en dicho país y cómo lo ven los diferentes sectores privados y públicos. Bueno, la verdad es que el presidente de entrada en su paquete pretendía privatizar todas las empresas del Estado, que era un paquete de 36 empresas, ya sea propias del Estado o que tuvieran participación mixta o participación mayoritaria del Estado. Entonces, se logró, bueno, quitar algunas empresas, o sea, 7, quitar YPF, que tiene que ver con lo petrolero, justamente, pero se dejan a 27 empresas que pueden ser privatizadas. Eso nos recuerda a la época del gobierno de Carlos Menem, cuando llegó y, bueno, privatizó varias cuestiones, vendiendo lo que teníamos. Bueno, acá volvería a pasar lo mismo porque varias empresas quedan, entre ellas los medios de comunicación públicos del país, lo cual a nosotros en lo particular, que venimos al ámbito de la comunicación, nos hace mucho ruidito, nos da escalofrío que eso suceda, ya que habría que ver cómo terminan, ¿no?, estas privatizaciones y en qué termina. Acá hay un canal, una radio, supongo que ahí también es lo mismo. Entonces, bueno, estos paquetes se logró sacar algunas empresas, pero quedan todavía muchas que son, bueno, importantes. Depende de la mirada, ¿no?, de cada uno. Yo considero que son importantes que sean nacionales y que se defienda la industria nacional y la producción nacional en lo personal. Pero bueno, el presidente manifiesta que producen déficit y no están bien manejadas en su mayoría, ¿no? Por eso digo que hay que tratar de llegar a un equilibrio y hay que tratar de consensuar en esto de las posturas, que creo que es algo que por ahí el presidente va a tener que hacer en los próximos meses, como para llegar a acuerdos y consensos con los diferentes grupos. No quiero hablar de peligro de la democracia porque creo, como decía ayer, que sería mucho. En algunos casos hay chistes o memes al respecto, pero la verdad es que creo que no, que es un gobierno que viene a cumplir con mucho de lo que dijo en campaña, que por eso no puede sorprender eh, a los electores, a los votantes, ¿no?, de Milei, porque la verdad es que mucho de esto que está haciendo es lo que él dijo
a diferencia de en otras campañas, cuando los candidatos dicen algo y no lo cumplen, bueno, él arrancó por cumplir lo que fue diciendo. Creo que sí hay que ordenar porque tenemos un país que requiere de optimización de recursos, mejoras en administrativas, en recursos y un montón de cuestiones que no son, que son problemas que venimos arrastrando y teniendo hace varios años, desde la gestión de Mauricio Macri en 2015, de la gestión de Alberto Fernández, y que va a llevar tiempo intentar reconstruir. Me parece que quizás no sea la manera de tratar de que todas las leyes o todas las leyes sean por imposición o que se puedan votar tan rápido, ¿no? Que por ahí es algo que se quería, que entren como casi sin tratamiento, cuando uno espera que los poderes sigan teniendo cada uno su función, que cada uno pueda seguir opinando y se puedan trabajar cada una de las posturas. Así que bueno, esperemos que haya un reacomodamiento y acomodamiento, si se quiere, del gobierno ante lo que vaya surgiendo y ante esto que se está planteando, ¿no? Precisamente se evidenció pues, malos tratos y ahorita que se les da un poder en estos dichos artículos de la ley Omnibus allí en Argentina, ¿cómo va a ser ahora adelante? ¿Cómo van a responder los periodistas? ¿Cuáles esos mecanismos de defensa que pueden, pues de algún modo defenderse? Aquí un claro ejemplo en Colombia, hay una corporación que se llama la FLIP, que es Fundación para la Libertad de Prensa, donde nosotros pues nos acobijamos de algún modo en estos casos de protesta, en estos casos de violencia, y pues obviamente Colombia es un país donde sufrimos día a día un conflicto armado interno que nos toca estar luchando con eso, y adicional a eso que también nos toca ir cubrir protestas un poco densas y que muchas veces también salimos con protección, pero contamos precisamente con una fundación que nos pueda de algún modo cubrir. Entonces, no sé allí cómo funciona en la Argentina, quién los defiende, cómo es el proceso también para la protección de los manifestantes ahora en adelante con esta ley ómnibus que pone el presidente Milei en Argentina. Sí, en general, desde el gobierno se implementó un protocolo para quienes quieran hacer protestas, que de hecho lo estuvieron cumpliendo varios eh, manifestantes, que tenía que ver con manifestarse a los costados y no cortar las calles, que lo estuvieron cumpliendo, y en general, ¿no? Y en cuanto al periodismo, hay varias organizaciones que sí acompañan o están siempre alertas ante casos de amenazas y cuestiones que puedan sufrir los periodistas, en general en Argentina. Hay uno que es el CIPREM, y están acompañando. En este momento creo personalmente que hay una cuestión de, bueno, esperemos a ver qué pasa y cómo se acomoda esto como para continuar hablando o avanzando desde el periodismo. O sea, no hay una, una cuestión de defensa, si se quiere, desde la profesión específica o viendo a ver qué, no, sino creo que hay una espera o un momento donde se está tratando sí, creo, no sé si por apaciguar o qué, pero se está esperando a ver qué sucede o hacia dónde van las cosas, que todavía no se ha salido a reclamar más allá de los espacios públicos que se podrían cerrar, como la Defensoría del Público, por ejemplo, que tiene que ver con un espacio, un organismo del Estado que se estaría por cerrar. Así que, bueno, pero me parece que hay un estado de alerta, si se quiere, pero de alerta y a la vez de espera a ver cómo termina la ley, ¿no? Como se aprobó en general, pero ahora va al tratamiento y hay que ver en cómo se acomoda y qué sucede con el periodismo. Sí, Javier Milei se manejó toda su campaña a través de redes sociales, no tuvo un trato directo con lo que fueron los medios tradicionales. Y así que se espera que este año, como lo anticipó él, no haya pauta para los medios tradicionales tampoco, así que habrá que ver cómo él construye su relación con los medios de comunicación.
veremos, ¿no? Habrá que ver qué pasa. La verdad es que por ahora está como todo en espera o parado a ver cómo se desenvuelven estas cuestiones. ¿Cómo va transcurriendo el panorama al día de hoy en las calles de provincia, en las calles de Buenos Aires, Argentina, para que nos contextualices de algún modo a los oyentes aquí en Periodismo en Red? Hoy se retoma a partir de las 14. Por ahora, está bastante tranquilo. Hay preocupación por otros temas como aumento de transporte, aumento de servicios de energía eléctrica. Eh, Hay mucha preocupación por esos temas. Hoy son como el tema del día, más allá de lo que se va a debatir en diputados, son hoy un tema, porque también se hablaba de la suba de tarifas. Bueno, se empieza a ver a partir de hoy. Pero por ahora hay tranquilidad aquí en la provincia y en Buenos Aires también. Habrá que ver qué sucede durante la tarde, cómo van a reaccionar, si van a hacerlo si van a seguir de forma pacífica o van a manifestarse como la semana pasada. La verdad es que veremos. Creo que hay colectivos que van a seguir manifestándose porque hay cuestiones culturales, ambientales muy importantes que siguen en el paquete de medidas, que creo que son importantes. Como decía ayer, lo ambiental es fundamental y no se puede dar pasos atrás, digamos, en cuanto a la protección del medio ambiente, menos en las situaciones en las que estamos, situaciones climáticas, ¿no?, en las que nos encontramos. Así que bueno, me parece que esto va a seguir todavía por un rato largo. El gobierno espera que a fines de febrero o marzo recién se pueda aprobar, así que esto indica que habrá varias semanas más de diálogos e intercambios para poder llegar a algún acuerdo, si es que así se produce, ¿no? Veremos, veremos cómo terminamos. Por ahora está todo tranquilo, esperemos que siga así, veremos qué sucede. Carla es licenciada en comunicación y enfatiza opinión pública en una universidad allí en provincia, en Misiones. Y sí queremos una opinión, por último, tuya, desde tu postura natural, no como periodista, Carla, hacia los oyentes de Periodismo en Red, colombianos, claro está, pero también que nos escucha argentinos residentes acá en el país de la tricolor. Entonces, no sé, por último, un mensaje, Carla, a nuestros oyentes. Sí, en lo personal, muy sinceramente, digamos, me parece que estamos atravesando tiempos muy violentos en la sociedad, en el país, en Latinoamérica. Muchos tiempos de mucha agresividad y por ahí eh, de, de gobiernos o perfiles de candidatos que son mayormente violentos o de perfiles violentos, ya sea por si realmente son o no lo son, o por campañas o por necesidad de mostrarse de alguna manera. Entonces me parece que es importante desde la comunicación, que es algo que yo trato de hacer en mi día a día personal, bajar los decibeles, bajar los tonos a cada comunicación que se recibe, tratar de ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío, y tratar de pensar todo el tiempo en que se pueden ir acordando, ¿no? El tema es que quienes sean los responsables de buscar consensos, los buscan, ¿no? Que esos responsables y que tienen el poder respeten las instituciones, respeten acuerdos, respeten organizaciones que responden a los trabajadores. Entonces me parece que hay que hacer un trabajo en conjunto muy importante, y que eso por ahí nos vuelve complicados en Latinoamérica, ¿no? El buscar consensos y tratar de entender al otro. Creo que es una cuestión que tiene que salir de quienes están y tienen la responsabilidad social de hacerlo y no lo hacen o no lo saben hacer, no buscan ayuda, no lo intentan o no quieren hacerlo.
Me parece que eso es algo que sucede y desde la comunicación en lo personal brego porque se trabaje y se trabaje con esas situaciones de crisis que se van dando, ¿no? O sea, hablar en un país donde tenemos el nivel de pobreza que te decía, nivel de aumentos de tarifas, los sueldos tan bajos, eh, y todo lo que nos está sucediendo, como la inseguridad también, que se ve en Buenos Aires mucho, en Rosario muchísimo. Aquí en Misiones, por suerte, hay más tranquilidad, pero con los niveles tan altos que tenemos, es importante que se empiecen a tener en cuenta estas cuestiones como para poder acordar algo, porque por ahí quizás hay buenas intenciones, hay buenas medidas, hay buenas, me parece que sí, que hay que ordenar cosas, que no veníamos bien, pero si en este marco social en el que vivimos no se tiene en cuenta, eh, todo este marco que nos envuelve, es más complicado que haya una aceptación social de lo que se quiere implementar, digamos, ¿no? Eh, eso me parece que hay como que tratar de buscar la paz entre todos. Está muy complicado, si no la sociedad. Estamos complicados. Claro que sí, Carla. Bueno, Carla, Carla Chini de Provincia Misiones, Argentina, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Periodismo en Red. Eh, Muy agradecidos con nuestra corresponsal aliada allí en sitio de qué pasa con la situación del presidente Milei y con esta ley ómnibus que pone un poco en controversia y en jaque a diferentes sectores políticos de dicho país. Carla, mil gracias por estar en este espacio aquí en Colombia y que pues te puedan oír, vuelvo y enfatizo, tanto argentinos y colombianos sobre la postura y la situación que sucede allí en dicho país. Te agradecemos muchísimo por este espacio. Gracias, gracias a vos y bueno, espero que se haya entendido algo. La verdad que es una ley muy compleja, tiene muchos puntos y uno por ahí se siente, como pensaba ayer, ¿no? Uno por ahí se siente afectado por alguno u otro tema. En lo personal hay varios puntos que no me gustan y por ahí uno deja de tocar otros importantes porque uno se ve afectado por alguno y así. Pero bueno, en general es amplia, temas fiscales, económicos, sociales, culturales, es como mucho y espero que bueno, que sirva la información si se quiere. Gracias y espero volver a contactarnos. Claro que sí, Carla. Aquí estaremos dispuestos y estaremos contactándonos según cómo avance dicha ley. Gran abrazo para ti y muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Periodismo. Gracias, gracias. Saludos a todos.